Romanos 16. Saludos a los cristianos en Roma. A. Saludos a muchos cristianos diferentes. 1.2. Una recomendación de Febe. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos, y a mí mismo. A. Os recomiendo además nuestra hermana Febe. Pablo ciertamente sabía el valor de lo que las mujeres podían hacer al servir a la iglesia. Aparentemente, Febe estaba camino a Roma, quizás se le encomendó esta preciosa carta, y Pablo envía una recomendación en avanzado de esta hermana en Cristo para que los romanos la reciban y apoyen durante su estadía en su ciudad. B. Os recomiendo. Tales recomendaciones eran importantes porque había una gran necesidad legítima de este tipo de asistencia y había muchos engañadores que querían aprovecharse de la generosidad de los cristianos. C. Febe. Este nombre es la forma femenina de un título dado al dios pagano Apolo. El título significa el brillante. Los cristianos, en su conversión, no sentían necesidad de cambiar sus nombres, incluso si tuviera algún significado pagano. D. Diaconisa es la misma palabra traducida como siervo / en otros lugares. Febe parece ser diaconisa en la iglesia, ya sea por reconocimiento formal o por su servicio general. E. Porque ella ha ayudado a muchos, y a mí mismo. Pablo le da a Febe uno de los mejores cumplidos que alguien pueda dar. Este tipo de ayuda práctica es esencial para hacer la obra del Evangelio. 2. 3/5. Saludos a Priscila y Aquila. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. A. Priscila y a Aquila. Esta pareja se menciona en Hechos 18:2.2, 18:18 y 18:26 como asociados de Pablo y ayudantes de Apolo. Al parecer, ahora estaban de regreso en la ciudad de Roma. Y. Spurgeon acerca de Priscila y a Aquila, cuando dos corazones amorosos se unen logran maravillas. ¿Qué asociaciones tan diferentes se agrupan alrededor de los nombres de Priscila y Aquila de aquellos que se despiertan con las palabras Ananías y Zafira? Ahí tenemos a un marido y esposa conspirando en hipocresía, y aquí a una esposa y marido unidos en devoción sincera. B. La iglesia de su casa. Esta frase nos da una pista sobre la organización de la iglesia primitiva. En una ciudad con una comunidad cristiana de cualquier tamaño, había varias congregaciones reuniéndose en diferentes casas, ya que no había edificios de iglesia en este tiempo. Cada casa-iglesia quizás tenía su propio pastor. 3. 5b16, varios saludos. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. A. Epeneto, este hombre es de notar porque aparentemente estaba entre los primeros conversos de Acaya, donde estaba Corinto y donde Pablo escribió esta carta a los romanos. Epeneto también era aparentemente querido por Pablo,
Amado mío no es un término que Pablo utilizaba a la ligera. B. Andrónico y Junias, ellos al parecer eran judíos, mis parientes, y fueron presos por el bien del Evangelio, mis compañeros de prisiones. Ellos eran bien estimados entre los apóstoles, habiéndose convertido en cristianos incluso antes que Pablo, en algún tiempo de los primeros 3 o 4 años después de Pentecostés. Y, estimados entre los apóstoles tiene la idea de que Andrónico y Junias son apóstoles mismos, aunque no de los 12, y notables entre otros apóstoles. Si alguna vez hubo mujeres reconocidas como apóstoles en el sentido de ser emisarias especiales de Dios, no en el sentido de pertenecer a los 12, esta es la evidencia bíblica más fuerte. No es muy fuerte. C. Amplias. Hay una tumba que data de finales del primer siglo o principios del segundo siglo en la primera catacumba cristiana de Roma que lleva el nombre de Amplias. Algunos sugieren que esta es la misma persona mencionada en Romanos 16 2.8. D. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. El hecho de que la casa de Aristóbulo se saludara, pero no Aristóbulo mismo, hizo a Spurgeon pensar que Aristóbulo no era convertido, pero muchos en su casa sí. Spurgeon pensó en los inconversos quienes viven con creyentes en su casa. ¿Y dónde estás, Aristóbulo? Quizás ese no es tu nombre, pero tu carácter es el mismo de aquel romano no regenerado, cuya familia conocía al Señor. Yo puedo hablar en el nombre de Dios buenas palabras y palabras de consuelo para tu esposa e hijos, pero no puedo hablarte a ti, Aristóbulo. El Señor envía un mensaje de gracia a tu querido hijo, a tu amada esposa, pero no a ti, pues no le has dado tu corazón. Spurgeon. Rufo quizás sea el mismo hombre mencionado como el hijo de Simón de Cirene en Marcos 15:21. Esto es posible, pero Rufo era un nombre común, así que pudo haber sido otra persona. Y escogido en el Señor tiene la idea de que Rufo tenía cierta eminencia entre los cristianos de Roma. En realidad no se refiere a su elección en Jesús. F. Nereo. En el año 95 después de Cristo 2 romanos distinguidos fueron condenados por ser cristianos. El esposo fue ejecutado y la esposa fue desterrada. El nombre de su siervo principal era Nereo, este pudo haber sido el mismo Nereo mencionado aquí y él quizás fue el que les trajo el Evangelio. G. Asíncrito. Flegonte. Patrobas. Hermes. Pablo encuentra decir algo maravilloso de casi cada uno del resto de los nombres, notando sus labores, su estima por ellos, amados, su posición en el Señor, aprobado en Cristo. En el Señor. Escogido en el Señor. Y ¿qué ejemplo tan tremendo es este? Muestra la manera en que Pablo usa palabras de ánimo para edificar al pueblo de Dios. Él fue generoso al dar cumplidos sinceros y maravillosos. H. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Esto puede sonar extraño para nosotros, pero Lucas 7:45 muestra lo común que era saludarse con un beso. Jesús reprende a un fariseo porque no le dio un beso cuando entró en su casa. Y al parecer esta práctica fue abusada más tarde. Clemente de Alejandría se quejó de las iglesias donde la gente hacía que la iglesia sonara con besos, y dice que el uso sin vergüenza de un beso ocasiona sospechas de los malos informes. 4. El valor de los saludos extensos de Pablo a la iglesia romana. A. Leon Morris explica que esta sección demuestra que la carta a los romanos fue una carta para personas reales y, hasta donde podemos ver, personas comunes, no fue escrita para teólogos profesionales. Y ellos eran como la mayoría de nosotros, individuos comunes, pero amaban al Señor y, por lo tanto, mientras Pablo recordaba sus nombres, les envió un mensaje de amor el cual se preservó en las Santas Escrituras. No pensemos solamente en los cristianos distinguidos exclusivamente para que olvidemos el rango y lugar del ejército del Señor. No dejen que el ojo descanse exclusivamente en la primera fila, sino amemos a todos los que Cristo ama, valoremos a todos los siervos de Cristo. Es mejor ser el perro de Dios que ser la querida del diablo. Spurgeon. B.
Noten las mujeres que se mencionan en este capítulo: Febe, Priscila, María, Trifena, Trifosa, la madre de Rufo, y Julia. Estas son mujeres que trabajaron para el Señor. Y el ministerio en el espíritu de una mujer es de todo diferente de que ella tome autoridad o infrinja el orden de la Asamblea de Dios. Newell. C. Noten su labor para el Señor. Algunas, como Trifena y Trifosa, trabajan en el Señor. Otras, como Pérsida, ha trabajado mucho en el Señor. Así que hay distinciones y grados de honor entre los creyentes, y estos son graduados según la escala del servicio realizado. Es un honor trabajar para Cristo, y es un honor aún mayor trabajar mucho. Sí, entonces, cualquiera, al unirse a la Iglesia cristiana, desea un lugar o posición, honor o respeto, el camino es este: trabaja y trabaja mucho. Spurgeon. De los 24 nombres mencionados aquí, 13 también aparecen en inscripciones o documentos relacionados con el palacio del emperador en Roma. Sabemos que había cristianos entre los de la casa de César, Filipenses 4:22. Pablo puede estar escribiendo a los siervos que trabajaban para César que se convirtieron en cristianos. B. Conclusión y advertencias. 1. 17:20, una palabra de advertencia en cuanto a los engañadores y divisores. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien, e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. A. Os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. Esto tiene en mente a aquellos que dividen al pueblo de Dios, causan divisiones, y a aquellos que engañan al pueblo de Dios, tropiezos. En contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Una vez que se hayan notado, marcados, se deben evitar. Y esto es esencial para el propósito de Dios en la Iglesia. La verdad sin unidad lleva al orgullo, la unidad sin verdad lleva a un alejamiento del verdadero evangelio. Cada uno de estos debe ser evitado. Y mas os ruego, hermanos, el tono aquí sugiere lo importante que esto era para Pablo. Bien pudo ser que Pablo tomó la pluma y escribió estas palabras él mismo. Es muy posible que Pablo haya escrito estas palabras y después le haya devuelto la pluma a Tercio para una postdata. Algo inusual sucedió al final de esta carta, y este es un entendimiento muy posible de ello. Morris. Y a los perros locos se les dispara, a las enfermedades infecciosas se les pone en cuarentena, pero a los maestros malvados, quienes dividirán para su propia destrucción y atraerán a los santos con enseñanzas contrarias a la doctrina de Cristo y sus apóstoles son tolerados en todas partes. Newell. B. Con suaves palabras y lisonjas engañan. La advertencia es necesaria porque estos divisores y engañadores no se anuncian a ellos mismos. Usan suaves palabras y lisonjas y siempre apuntan a los ingenuos, usualmente a aquellos que son jóvenes en la fe. Y engañan los corazones de los ingenuos. Esto muestra que los divisores y engañadores no afectan a todos. No debemos esperar hasta que todos estén dispersos o engañados para que nos preocupemos por los divisores y los engañadores. C. No sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Los divisores y engañadores nunca quieren parecer egoístas. Típicamente, se perciben a sí mismos como nobles encruzadas por una gran causa. Sin embargo, por más que aparenten, sus motivos son esencialmente egoístas y carnales. D. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Esto significa que, en cuanto a los divisores y engañadores, no es que los romanos deben corregir una mala situación. Ya están lidiando bien con estas situaciones, y Pablo siente gozo por ello. Pero deben permanecer diligentes contra los ataques de los divisores y engañadores.
Seáis sabios para el bien, esta es la mejor defensa contra divisores y engañadores. Es más útil conocer el bien que conocer el mal, aprender de lo genuino en lugar de lo falso. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Cualquier iglesia con la reputación de los romanos, que se mantenga en guardia contra los divisores y engañadores, verá a Dios aplastar en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y vemos que Dios hace el aplastamiento, pero Satanás termina bajo los pies de los creyentes. Y, por supuesto, esto no sucederá hasta que Satanás sea atado y arrojado al abismo, Apocalipsis 22.13, pero cada victoria que Dios gane por nosotros ahora es una vista previa de ese evento. 2. 21-24, saludos de aquellos en Corinto con Pablo. Os saludan Timoteo mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Timoteo correctamente alcanza la primera mención, siendo uno de los asociados más cercanos y confiados de Pablo. Yo Tercio, que escribí la epístola. Tercio era el escriba de Pablo mientras el apóstol dictaba la carta. Esta era la práctica normal de Pablo al escribir las cartas a las iglesias, pero esta es la única carta en donde el secretario de Pablo es mencionado por nombre. Gayo, este hermano tenía tal reputación de hospitalidad que Pablo puede decir que le tenía como hospedador mío y de toda la iglesia. 3. 25-27, conclusión a la carta, alabanza a Dios. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Al que puede con todos los peligros que enfrentaban los romanos y cada iglesia Pablo apropiadamente concluye al recomendarles al que puede confirmaros. Pablo también sabe que esto será hecho según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Según la revelación del misterio, Pablo da a entender esto como todo el plan de redención por medio de Cristo Jesús. A pesar de que Dios anunció gran parte del plan previamente por medio de la profecía, su obra final no fue evidente hasta que Dios la reveló por medio de Jesús. Y ahora que el misterio ha sido revelado por medio de la predicación del Evangelio, Dios llama a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. En esta conclusión, Pablo reflexiona sobre la sabiduría del plan de Dios en el Evangelio y el hecho de que tal sabiduría va más allá de los hombres. Dios tenía un plan que ningún hombre idearía, pero la sabiduría y la gloria de ese plan son evidentes. Y si hay algo que el libro de Romanos explica de principio a fin es la grandeza y gloria de este plan de Dios el cual Pablo predicó como evangelio, como buenas nuevas. Es totalmente apropiado que Pablo concluya esta carta alabando al Dios de tal evangelio. Y el evangelio que Pablo predicó presentó al Dios que eligió glorificarse a sí mismo por medio de la persona y obra de Jesucristo, y que se glorificará a sí mismo de esa manera para siempre. Amén.